ha limpiado mi maldad. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, ha caído la noche en este lugar después de una lluvia maravillosa. Bendecimos a Dios por esto, bendecimos a Dios porque los árboles han disfrutado de la lluvia y nosotros también nos hemos refrescado con esta bendición del cielo. Todo es vuestro, la lluvia es nuestra, la noche es nuestra, el día también, el atardecer, los amigos, el pueblo de Dios, los creyentes que ya han partido con el Señor, todo es vuestro, el oxígeno que respiramos, el anchuroso mar, todo es vuestro. Y debemos de evitar el sectarismo precisamente para no neutralizar esta gran bendición de este emblema de que todo es vuestro. Como se dijo en el segmento pasado, cuando procuramos la aceptación de los hombres y no la aceptación de Dios. La norma debe de ser siempre la aceptación de Dios. Pero anunciamos la necesidad de liberarnos para poder tener, digamos, la bendición de acceder o accesar a literatura diversa y a exposiciones diversas, es decir, a los libros. Hay personas que se casan con ciertas casas editoriales y no leen, pues si no hay un sello determinado. Y eso puede reflejar prudencia, ¿sí? Y no es malo que pueda ser así, pero esto no puede ser razón de ninguna manera para que no veamos un poco más allá, porque el Señor no está limitado a una determinada casa editora. Estamos hablando en el contexto del pueblo cristiano, el pueblo de Dios, porque hay tendencia conservadora y hay tendencias que tienden a ser liberales. Bueno, si solamente leemos de una sola casa editora, pues el pensamiento va a ser monofónico. Pero si leemos, ¿verdad?, con espíritu de discriminación, de examinarlo todo y retener lo bueno, entonces va a ser diferente. Vamos a poder tener empatía, vamos a tener empatía. Es decir, nos vamos a poner en el lugar de las otras personas, de cuántas bendiciones se ha privado el creyente precisamente por ese sectarismo de solamente leer un tipo de literatura o escuchar un determinado tipo de exposición. La palabra de Dios dice que todo es vuestro. En otras palabras, podemos leer todo lo que esté a nuestro nivel y todo lo que esté a nuestro alcance, lógicamente con limpia conciencia. Si se es un neófito en la fe, bueno, y se está en un lugar correcto, entonces ese neófito va a ser instruido en las verdades cardinales para que luego pueda exponerse a cualquier tipo de literatura que no sea dañina. Es decir, que él va a ser enseñado no de manera monofónica para solamente leer determinados libros, sino que él va a ser instruido precisamente para leer todo lo que esté a su alcance. Ahora te puede decir que con el avance de la tecnología y con la libertad que hay de enviar informaciones, doctrinas y comunicaciones, ya es imposible el poder enclaustrar o encerrar a personas a un determinado tipo de doctrina. Es decir, que lo que hay que enseñar es precisamente una mentalidad de abundancia, una mentalidad amplia. Y esto tiene que ver con nuestros hijos. Y esto tiene que ver con nuestra familia en sentido general. Esto tiene que ver con nuestra comunidad cristiana, con nuestra iglesia local. Y esto tiene que ver en un sentido amplio y en un sentido general. Pero apliquemos esto de una manera más particular y más específica. Permítanme contar mi experiencia. En mi caso, ¿verdad?, pues en un momento determinado, pues era abierto y leía todo tipo de literatura. Claro, no tenía la conciencia de la necesidad de guardar el corazón. Cuando entonces tomamos el camino de la definición doctrinal, nos enclaustramos y solamente leíamos un determinado tipo de literatura. Pero con el tiempo la conciencia no aguantó y el Señor la emancipó. Y hubo la necesidad de exponernos a literaturas diversas. ¿Por qué? Bueno, por un principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? No solamente todo es vuestro, sino que a libertad nos llamó el Señor. Este tipo de literatura pues se centraba en la soberanía de Dios, se centraba en aspectos teológicos, se centraba en verdades que nos llevaban a ser conservadores, y el cliché usado era sana doctrina. Pero siempre tiene que haber un trauma. Es decir, siempre tiene que pasar algo para uno poder abrirse y exponerse a otro tipo de literatura. Recuerdo como ahora que para ese tiempo me expuse a un libro. Ya había leído a Pink con la soberanía de Dios, había leído de Palmer
doctrinas claves. Había leído el tomo 1, el tomo 2 de Martin Lloyd Jones acerca del Sermón de la Montaña. Había leído la teología de Belkoff. Había leído también los libros de Jay Adams y una cantidad significativa de literatura, digámoslo así, considerada como sana. Sin embargo, en ese momento histórico me puse a un libro que alguien me había recomendado, un creyente también, el libro Los 7 Hábitos. No es un libro necesariamente cristiano, pero en ese momento fue medicina para mi vida. Y descubrí con el paso del tiempo que el escritor de ese libro era mormón, ya murió. Es decir, que Dios usó a un mormón para traer refrigerio a mi alma. Recuerdo que en un viaje extenso y largo a los Estados Unidos, horas y horas y horas, en un avión, pues leí el libro completo y de cuánto provecho fue para mi alma. Pero en un momento también de la historia de mi fe, donde había confusión, leí el libro de John MacArthur, Los Carismáticos. Y ese libro, pues, bueno, me encauzó a un determinado tipo de doctrina y ahí me quedé. Mi conciencia, lógicamente, estaba atada a ese libro y a ese escritor, ¿verdad? Que para ese tiempo, estamos hablando de la década de los 80. Sin embargo, el tiempo fue pasando y alguien, hace ya 15 años o más, me recomendó un libro, el libro Sorprendido por Dios, de Jack Deere. El libro de Jack Deere, Sorprendido por el Espíritu y Sorprendido por Dios, cambió casi en un 80 o un 90% mi manera de pensar. No estoy hablando que me adherí en ese porcentaje al libro Sorprendido por Dios o Sorprendido por el Espíritu, sino que me puso en perspectiva. Dejé el libro de John MacArthur, Los Carismáticos, y dejé el libro de Jack Deere, también Sorprendido por Dios, y me quedé con mi Biblia. En otras palabras, comencé a leer la primera carta de Pablo a los Corintios no sé cuántas veces, 10, 20, 30, 40, 50 veces, en oración, buscando la dirección del Espíritu de Dios para poder llegar a una conclusión correcta de la verdad del Señor, de la verdad de Dios. En ese sentido, pues Dios permitió que mi mente hubiese equilibrio y que dependiera muy especialmente de Él. Pero no solamente, digámoslo así, en el campo cristiano. He tenido la bendición de poder también exponerme a literatura secular y de cuánto provecho ha sido a mi vida. Es decir, que hay literatura en el campo jurídico que han conformado mi pensamiento. Hay un autor argentino de derecho, Zaffaroni. Sí, es un liberal, una mentalidad extraña, juez precisamente de la Suprema, fue juez de la Suprema Corte de Argentina, creó precedentes jurídicos, pero qué bueno, porque pone el balance, pone el equilibrio. Pero cuando usted tiene libros como el de Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto, entonces es difícil que usted pueda ser movido en su fe precisamente por los argumentos presentados, argumentos relacionados con la apologética. Maravilloso. Spurgeon, célebre escritor. ¿Por qué nos identificamos tanto con él? Precisamente por eso, por su mentalidad abierta. Si usted tiene en algún momento la oportunidad de adquirir el libro Discursos a mis estudiantes, ¿qué libro? Léalo una y otra vez y usted se dará cuenta de la gran bendición de este libro. ¿Y qué hablar del libro de John Bunyan? Un ojalatero. Sí, no tenía un background, no era un gran literario, no era un gran teólogo, era un ojalatero. Y de ese ojalatero Dios sacó, produjo un libro que después de la Biblia es el libro más distribuido en el mundo. Se llama El Progreso del Peregrino. ¿Y cómo no recordar el libro en sus pasos que marcó nuestras vidas? ¿Y cómo no recordar dos libros que afectaron maravillosamente nuestra santidad personal? El libro La Santidad de Dios y el libro precisamente En pos de la santidad. Pero un libro más, Gracia Transformadora, Gracia desde el principio, Gracia hasta el final, de Jerry Bridges. ¡Qué bendición tan grande! Bueno, pero usted puede seguir escuchando de más libros y saber a cuántos hombres Dios ha usado de diferentes líneas, de diferentes tendencias, porque del león salió dulzura.
se prejuiciaron con el Señor y dijeron, ¿de ese lugar puede salir algo bueno? Cuando invitaron a uno a escuchar al Señor, de ese lugar, sí, de cualquier lugar Dios puede extraer gran dulzura y gran bendición. Todo es vuestro. Tenga cuidado, sea precavido. Estamos en un mundo de confusión. Hay autores que tienen una intencionalidad perversa y macabra. Sin embargo, eso no quiere decir que usted deba limitarse de manera absoluta a no exponerse a todo tipo de literatura que pueda traer edificación y bendición a su alma. En lo que tiene que ver con la predicación de la palabra, sí, hay personas que pueden traer luz y que pueden poner el equilibrio y el balance. Joel Osteen, por ejemplo, sí, sabemos que hay una escuela que lo tilda de todo y probablemente así sea. Sin embargo, hay libros que usted lo escucha y resultan ser de bendición. Cuando usted escucha el testimonio de la mamá de Joel Osteen, que precisamente tenía una enfermedad terminal y el Señor hizo una obra, ¿cómo no creer esto? Y el testimonio de su padre, el que pueda tener un pensamiento diferente ahora, pues eso escapa de nosotros. Sin embargo, puede usted exponerse a la literatura de Joel Osteen y ¿por qué no? Usted puede tener el balance a veces de una doctrina que es verdadera, pero probablemente no es casuística y no es una literatura mojada en el sentido de que usted dice dónde está el gusto. Sin embargo, allí probablemente pueda adquirir el balance. Ahora no estoy hablando de desviarnos del camino. Ahora lo que estoy diciendo con claridad meridiana es que todo es vuestro. Donde quiera usted puede exponerse al consejo de Dios. John Piper, con el libro Sed de Dios, exquisito, cuando habla precisamente de que, bueno, que el hombre fue creado para glorificar a Dios y él, de una composición gramatical, dice precisamente que hay un resultado de poder dar gloria al Señor, de poder ser felices cuando damos gloria al Señor. ¿Tenemos que compartir todo lo que dice John Piper? No necesariamente. ¿Tenemos que compartir lo que dice John MacArthur? No necesariamente. ¿Tenemos que compartir todo lo que dice Joel Osteen? No necesariamente. Usted puede encontrar un predicador más fervoroso que el ya fallecido Gigi Ávila. Sí, bueno, a lo mejor no es su estilo ni su forma, y a lo mejor usted no predicaría así, y a lo mejor usted no tendría una escatología como él, pero ¿ha llamado usted al arrepentimiento a los pecadores como lo hizo este siervo? Pienso que muy pocos hombres han tenido el fuego y el celo y el espíritu de santidad, aunque puede extralimitarse o se haya extralimitado, pero todo es vuestro. Aprovechad el fervor y el entusiasmo de hombres como ese instrumento que ya falleció. Al final todo tendremos que dar cuenta a Dios. Todo tendremos que dar cuenta a Dios. Lo que no es bueno, usted lo retira. Lo que es bueno, usted lo absorbe. ¿Verdad? Que es una bendición. Ahora usted cree que es fácil vivir a la luz de esto que estamos comunicando y hasta usted cree que es fácil poder comunicarlo como le estamos comunicando cuando tenemos amigos probablemente y personas que simpatizan con nosotros que dirán, ya te oiremos, ya se fue esta línea, ya se fue aquella. Mire, la aceptación de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nuestro temor a Dios, no debemos preocuparnos. Levantemos la bandera, el estandarte de la fe. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque seguimos con cosas edificantes para bien de su vida. Él con su sangre me lavó, me ha dado un nuevo corazón. Voy a exaltarle por su amor. Mira con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. La noche ha caído en este lugar hermoso y será alumbrado precisamente el día 11, viernes 11 de diciembre a las 8 de la noche en el campus de Un Proyecto de Fe. Acompáñenos, sea parte pues, de esta visión, ¿verdad? Gracias a Dios hemos ido avanzando de hacer esta actividad en locales pues céntricos, locales alquilados. Ahora estamos en el lugar, es decir, en el objeto, en el espacio que el Señor en su gracia ha concedido a sus hijos. Y queremos que usted esté aquí con nosotros, disfrutando, ¿verdad? Y apoyándonos también, porque sigue siendo también una cena profundo para continuar erigiendo, levantando este lugar. Pero recordar es vida. ¿Qué tal si recordamos esta cena titulada Soy creación, amo la vida? Una síntesis
precisamente de esta cena que culminó con una canción que debe ser emblemática para los hijos del reino. Esto termina en gloria. Veamos. Si estás inmerso en aflicción, si ya tu fe se desplomó, dile a tu herido corazón, mi amparo viene del Señor. Si vas cargando un gran dolor, si todo sueño se frustró, puede confiar tu corazón. Tu vida está escondida en Dios. Aquel que la buena obra empezó, la terminará, y cada detalle de su plan redentor, Dios en ti completará. Él ha escrito la historia de tu vida y al final esto termina en gloria y tus ojos lo verán. Buscando el rostro de tu Dios.